Vale, vamos primero con la idea de que la defensa es un bien subjetivo. Es verdad que no todo el mundo quiere igual provisión de defensa y que existen conflictos. Por ejemplo, la guerra de Irak, pues tenías a multitud de personas en la calle protestando por el hecho de que nos embarcáramos en la guerra de Irak, y había otra parte, probablemente minoritaria, que sí que quería ir a la guerra de Irak. ¿Qué pasa? Que ese conflicto, porque es un conflicto sobre qué hacemos con nuestras vidas o con nuestras haciendas, tenemos interiorizado que se resuelve a través del mecanismo democrático. Entonces, que yo no digo que eso sea legítimo. Yo lo que digo es que la mayor parte de la gente deja de protestar cuando democráticamente se da una respuesta a esto. Si Aznar hubiese convocado la guerra de Irak y hubiese convocado un referéndum para validar si se iba o no, mucha gente que se oponía a la guerra, si hubiese salido que sí en el referéndum, se habría callado y lo habría aceptado. Y eso es una forma que podemos considerar ilegítima, insisto, pero es una forma de apaciguar las disputas. Y la cuestión es, sin ese mecanismo que hoy está endiosado artificialmente, sin ese emperador que está desnudo, pero la mayor parte de la gente cree que está vestido, ¿qué alternativa habría para que la gente que tendría distintos puntos de vista acerca de cómo defenderse, pues si hay precisamente distintos puntos de vista, ¿cómo se pondrían de acuerdo? ¿Y por qué tiene que ponerse de acuerdo? Unos demandan mucha protección, otros no demandan ninguna. Yo, por ejemplo, yo vivo en un sitio así semi-rural, allí no necesito, pues no va muchos ladrones ni bandidos por ahí. De hecho, puedo dejar la casa casi abierta o cosas por el estilo, que no es un sitio que yo considere peligroso. Es decir, entonces yo demandaré menos seguridad. Si viviera en otro tipo de barrio o tuviera cosas más de valor en mi casa, claro, tendría otro tipo de demandas. Si entra un ejército a conquistar no solo una gran ciudad, sino también tu pueblo, es evidente que ahí existe algún tipo de interés. Un ejército de otro Estado, o sea que el Estado es una realidad del Estado, ¿no? Puede serlo, claro que sí. O sea que el Estado existe porque hay otro Estado, puede serlo. Un argumento circular. No, es un equilibrio nice perverso, pero puede ser un equilibrio nice que sea fuerte. Es decir, si nadie tiene Estados, los incentivos a que alguien tenga Estados son muy fuertes, porque se va a arrasar con todo. Y entonces el resto no tendrán otro remedio que organizarse vía Estado. El punto es cómo conseguimos mantener un equilibrio nice sin Estados, cuando en ese caso la estrategia óptima es desviarse y crear un Estado para poder rapiñar a los demás. Entonces, efectivamente puede venir un ejército de otro Estado, y ahí sí que hay un interés conjunto entre el de la ciudad, que a lo mejor quiere mucha necesidad de defensa, y tú que estás en un pueblo que quieres poca necesidad de defensa, pero la amenaza es conjunta. Y por tanto entiendo, por lógica y economías de escala, que la provisión de defensa debería ser conjunta. O no, vale. Pero si no lo es, normalmente en defensa quien tiene más número, quien está más unido, quien tiene más fuerza, tiende a ganar. Puede ser que no en algunos casos, pero lo normal es que dos tengan más poder que uno, y por tanto en este caso que te... Digo no, porque la última guerra que tuvo España con otro Estado, si no recuerdo mal, fue, bueno, aparte de la guerra de Cuba, fue la última invasión que sufrió España, fue la guerra con los franceses. Y ahí muchos de la Pepa y estos de 1812, y liberales y gente así de esta minarquista y gente de esta, pues parece que estaba con el bando del agresor. Le gustaban, le llamaban afrancesados y querían que vinieran los franceses aquí a gobernar. Entonces, digo que no hay acuerdo sobre qué es lo bueno para España. Ellos pensaban que lo bueno para España es que llegaran los afrancesados. Entonces no hay un acuerdo ni siquiera con respecto al enemigo. Hay gente que incluso preferiría que te invadieran los franceses. Aún veo por ahí escritos, ¿sabes? Ojalá nos hubieran ganado los franceses y que hubieran aquí muchas guillotinas. Imagínate que ahí los afrancesados tienen su Estado y los no afrancesados tienen una comunidad anarquista. ¿Qué te garantiza que los franceses, aliados con los españoles no afrancesados, no invadan esa comunidad si ellos querían integraros de alguna manera forzosamente a esa? Está la clave, ¿qué es lo que invaden y qué es lo que conquistan? Porque para invadir un territorio muy grande es muy complicado, porque tienes que invadir todo, expandirte por toda la tierra. No es conquistar una ciudad, tienes que expandirte por toda la tierra, y ahí al expandirte te haces muy vulnerable. Ese punto, que también lo quiero tratar. Muy vulnerable. Además lo dice, el argumento es de un minarquista, no es de un anarquista. Sí, en parte es así, pero ahora lo voy a comentar. Y el segundo punto de la defensa como bien subjetivo es que no todos están igual de defendidos, lo cual es cierto, y existe un coste marginal. Puede existir, más allá de un umbral, un coste marginal positivo por incorporar nuevas unidades de provisión de defensa. Por ejemplo, si España dice dejo de defender Perejil, el coste de la defensa desde luego se reduce.
Pero es que eso, con respecto a la defensa de Perejil, ahí no estamos hablando de un bien público, porque no es un bien que se disfrute conjuntamente y que sea provisto conjuntamente. El bien público no son dos cosas. Sí, que se disfrute conjuntamente y que se provea conjuntamente. Y que no se puede excluir a nadie. Sí, exacto. Por eso, que con respecto a la isla de Perejil... Y una unidad marginal máximo cuesta. Exacto, Y claro, cuesta. claro, pero con respecto a la isla de Perejil sí cuesta. Por tanto, la defensa con respecto a la isla de Perejil no es un bien público. Ahora, ¿es posible defender Madrid de un ataque sin defender todo Madrid o buena parte de Madrid? Pues es muy complicado. Entonces, en ese caso, España se podría plantear, ¿yo quiero defender la isla de Perejil, sí o no? Si los habitantes de Perejil, que no hay nadie, pero para poner ese ejemplo, salvo las 4 cabras, quieren ser defendidos, que me paguen una mordida o un impuesto para que yo los defienda. Y si no, los dejo a su suerte. Pero en otras unidades dentro del territorio no es tan sencillo. Y hay unidades territoriales que sí que tiene sentido defenderlas conjuntamente, incluso desde un punto de vista militar. ¿Pero a qué le llamas tu conjunto? Cuando fue la guerra civil en Madrid no se defendió todo Madrid. Las tropas de Franco ocuparon parte de Madrid porque los republicanos se retiraron estratégicamente y vendieron a parte. Es un grupo que no tiene intereses homogéneos y que no, está pacificado, claro que sí. Pero justamente, ¿cómo se pacifican hoy los grupos? Colocando un Estado que con esa leyenda de que es un Estado democrático que representa la voluntad del pueblo, esa gente acepta ese dictamen y se cree de verdad que están ahí todos representados y que es una mezcla de toda su voluntad. Y yo lo que digo es, justamente, si no está eso, ¿qué alternativa hay? Y ahí podrías tener conflictos como el que citas de Madrid, que unos quieran una cosa, otros otra. Pero es que no quieren un conjunto. La sociedad anárquica se defendería a sí misma. Sí, hombre, pero... Y después, ¿cómo? Con guerrillas, con armamento ligero, como hacen los suizos, con la población armada, básicamente, que es la mejor forma de defensa que hay. Con armas ligeras y entrenados, es la mejor forma de para qué. De hecho, voy a eso. Defensa en la sociedad... O sea, esto era defendiendo un poco la visión tradicional de la defensa como bien público, no como bien público ante cualquier escala, eso es evidente, pero sí ante ciertas escalas, que no es incompatible con que haya distinta prestación de servicios para cada cual o con que la gente tenga distintas preferencias por defensa. Ahí simplemente lo que tendrías que implantar desde la teoría, ya digo, de los bienes públicos son distintos impuestos según la utilidad marginal de cada uno de ellos. Pero defensa en una sociedad anárquica. Primero, pequeños territorios son más difíciles de conquistar. No dije eso. Son fáciles de conquistar, pero tienen sus armas también. Es decir, si invade Francia, Mónaco, sería como si yo le pegara un paralítico. La indignación sería mundial. Es decir, esa es su arma. Esa es su arma. Y saben usarla. Aparte de que fueron lo suficientemente astutos para tener refugios fiscales, cosas por el estilo, que es una forma de defensa. Y es una forma de defensa incluso... Sí, pero los estados grandes también tienen sus armas y de hecho tú antes has puesto un ejemplo. Los estados mundiales roban a Liechtenstein y es un atraco y sin embargo ahí nadie protesta. Por tanto, hay muchas formas de colonizar, de conquistar y de embaucar a la población para que efectivamente, no estamos hablando necesariamente de que Francia arrase Mónaco, que eso podría generar indignación afortunadamente, pero si Francia dice Mónaco es un paraíso fiscal, vamos a integrar a Mónaco en Francia para poder controlar mejor a sus ciudadanos y que no haya fraude fiscal, probablemente mucha gente ya empiece a verlo con buenos ojos. Y la cuestión es cómo se defiende Mónaco ante eso, porque desde mi punto de vista tiene derecho a la plena legítima defensa frente a esa agresión. No podría, precisamente por ser un Estado pequeño, y aún así estamos hablando de Estado. Pues aún así es el más viejo de Europa. Pues desde el 1300, es anterior a España, igual que San Marino, son las repúblicas más viejas de Europa. Pero también hay que decir que antes todos los estados europeos eran como Mónaco y esos son la excepción, el outlier que ha quedado vivo. Fueron capaces, sí. Bueno, o que los dejaron casi por azares históricos. Vale, entonces, es verdad que si tú tienes un estado... Normalmente no resolvían esos problemas vía comprar un seguro, hacer una alianza con algún otro poderoso. Sí, de hecho, Mónaco diría, no sé, con Alemania. A ver, Mónaco son piratas conquistaron los Grimaldi, era una banda de piratas, esto es literal. Banda de piratas conquistaron aquella roca y se pusieron allí y después no fueron capaces de aguantar hasta hoy. Pero básicamente es una banda de piratas. No, yo de hecho, ya que sacas el tema, creo que si hay alguna viabilidad como intuición para explorar teóricamente de un sistema anarquista político, a mí se me ocurre algo así como un conjunto de ciudades-estado aliadas. Eso... Ligas. Sí, ligas. Eso lo podría más o menos ver, pero creo que hace falta un trabajo bastante importante, más allá de una intuición, de formalizar todo eso y de explorar todo eso y de ver
incluso desde el punto de vista de la estrategia militar y de los incentivos que hay dentro de esa liga, porque unos se podrían salir en el momento oportunista, etcétera, cómo eso puede prevalecer frente a un agresor externo. Pero creo que es un campo a explorar que puede dar sus frutos. Por tanto, no me termina de desagradar esa tesis. Ahora, la idea de un Estado, si controla un territorio muy grande, es más fácil de conquistar, sí, siempre y cuando los ciudadanos acepten que la nueva autoridad que colocas al frente de ese Estado, por ser Estado o por lo que sea, es legítima. En ese caso sí. Si no lo aceptan, habrá revueltas internas y tendrás una guerra intestina. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Irak con la ocupación estadounidense, pues por lo que sea, no se aceptó en una parte del territorio y has tenido resistencia interna a pesar de conquistar el Estado que previamente ocupaba todo ese territorio. ¿Unidades pequeñas son difíciles de conquistar? Pueden ser muy lentas de conquistar, pero no porque sea difícil conquistarlas, sino porque, como decías, el coste de conquistarlas puede ser muy superior a conquistarlas. ¿Qué pasa? Que si el coste es muy alto, en parte se puede deber al coste, pero en parte se puede deber también a que los beneficios de conquistarlas son muy bajas, con lo cual estamos hablando probablemente de sociedades que son muy pobres y que no renta conquistar, no porque hayan conseguido elevar muchísimo el coste de conquistarlas, que marginalmente también, sino porque viene el agresor y dice, y yo este trozo de tierra con estos 4 cabreros aquí, ¿para qué lo quiero conquistar? Pero eso no significa que sociedades que espero, vamos, creo que queremos ser cada vez más ricos, etcétera, a lo mejor no, pero bueno, es decir, ciudades que en todo caso están agrupadas a través de una ciudad, porque sí parece que la riqueza de las sociedades modernas debe mucho a la posibilidad de conformar ciudades con muchas sinergias y externalidades positivas internas, esa ciudad es un objetivo militar claro que se podría conquistar. Por tanto, ¿una ciudad se puede defender frente a un Estado grande? ¿El modelo alternativo cuál es? ¿Pueblos minúsculos casi de economías de autosubsistencia? Pues claro, entonces es que me estás diciendo, para tener un anarquismo político tenemos que ser pobres. Hombre, a lo mejor hay gente que prefiere ser pobre y no tener un Estado, pero desde luego a poco que quieras mejorar tu riqueza y te quieras integrar en forma de una ciudad con un territorio más definido, ahí ya serás un objetivo militar muy claro. Que la ciudad es como un Estado también. Yo digo, ¿cómo sería en anarquía? No en minarquía o en microanarquía. Es decir, se trataría de que los costes de la conquista fueran muy superiores a los otros. Entonces, ¿qué sería? Boicots, por ejemplo, boicots económicos, todo tipo de sabotajes, todo tipo de armas de este estilo. Armamento ligero. Hay una película a Rothbard le gustaba mucho, es una película así de John Milius, de aquellos así que eran así, y se llama Amanecer Rojo, no sé si alguien la vio. Amanecer Rojo se ve allí una conquista de soviéticos, de nicaragüenses y cubanos en los años 70 que conquistan Estados Unidos. Pero la gente no se defiende con Estados, se defiende con guerrillas. El pueblo armado, así los típicos americanos que se miren allí con sus armas que tienen en su casa, sus rifles, cómo se enfrentan marginalmente y como el Estado invasor no puede con ellos. Porque es atacar a toda la población, que es lo que está pasando en Estados Unidos, en Irak. No puedes derrotar a una población. Tú puedes derrotar a un ejército, pero no puedes derrotar a una población. Y es la base del ejército suizo, que es un Estado, pero es una forma de defensa en que es el pueblo en armas. Si hubiera una invasión a Suiza, sería el pueblo en armas. Cualquier niño, de más de 16 años, cualquier mujer de 70, 80, 90, todo es un enemigo. No puedes andar por la calle, y bien armado y entrenado. En el caso, en anarquía puede hacerse así. Pero en el caso de Irak, el problema es, Estados Unidos puede perder la guerra perfectamente porque puede efectivamente considerar que pacificar el territorio, sobre todo con ciertas restricciones morales que actúan en forma de boicots, pues es muy difícil de hacer. El problema es, una vez Estados Unidos lo deje todo y pierda cualquier influencia sobre Irak, ¿en Irak saldrá un sistema anárquico o un sistema con Estado? Porque internamente esos grupos tampoco son capaces de resolver sus conflictos. Saldrá un Estado, porque el Estado Islámico, si algunos quieren ver cómo nace un Estado, lo están viendo ahora, el Estado Islámico, delante de sus ojos. No sé si sobrevivirá o no, pero tiene todos los rasgos del nacimiento de un Estado. Violencia extrema al principio para meter miedo a la gente y que acaten al nuevo amo. Verán, y esto a lo mejor es muy radical lo que digo, verán cómo poco a poco, si eso se consolida,
En 4 o 5 años empezarán a hablar de que son Estado Islámico moderado. Eso pasó con Afganistán. Afganistán, Estados Unidos está negociando con ellos en Djibouti y ahora se le llaman talibanes moderados. Antes eran malísimos y apedreaban a las mujeres, y ahora ya son talibanes moderados, se puede pactar con ellos y está llegando a ese acuerdo con ellos. Igual que con Al-Qaeda, que fue financiada, entre otros, por Hillary Clinton, el Frente de Al-Nusra. Porque ahora son moderados. Y si el Estado Islámico primero ejerce una violencia brutal para someter a la gente, además con mucha propaganda y cosas por el estilo. Si se consolidara, yo no lo quiero, pero si se consolidara, eso en 4 o 5 años, si tuviera sus fronteras, empezaría a buscar amigos, lo reconocería un país y otro, a lo mejor Arabia lo reconocía o Turquía lo reconocía, y poco a poco sería amigos y en 20 años lo tienen en Eurovisión. Puede parecer una barbaridad lo que estoy diciendo, y a lo mejor lo es. Sí. A lo mejor lo es, pero en Vietnam decían exactamente lo mismo cuando fue la guerra, que iba a llegar a que era una salvajada y una cosa así por el estilo, y lo decían los talibanes, y los talibanes, por desgracia, están, o por suerte, no sé, están negociando con ellos ahora y ahora son moderados. Y tienen embajadores incluso. Claro, pero el Estado Islámico se enfrenta al mismo tipo de guerra de guerrillas a la que se enfrenta Estados Unidos, y sin embargo el Estado Islámico sí ha sido más o menos capaz de avanzar, ahora está retrocediendo más que nada por la presión. ¿Quién no derrota? Guerrillas kurdas, guerrillas anarquistas kurdas. Lo derrotan o no lo derrotan, porque sí que ha conquistado territorios y en la medida en que ha retrocedido ha sido también por la presión occidental de bombardear. Lo que digo que lo frenaron, guerrillas anarquistas kurdas. Lo frenaron en su territorio. Porque una cosa que tiene la milicia es muy buena. La milicia vale para defender, no vale para atacar. Es decir, la milicia solo vale para defender un territorio. Es lo que le pasó a Washington cuando quiso invadir Canadá. Las milicias no lo siguieron. Las milicias, nosotros nos peleamos por nuestra tierra, no vamos a invadir otras. Y las milicias es lo que tienen. Y es lo bueno que tienen, que no quieren agredir, no quieren que potencialmente no puedan. Frenar y la otra es derrotar. Y lo frenar no tiene que frenar, lo que es su tierra. Sí, pero que lo frenen transitoriamente no significa que lo vayan a frenar, y de hecho el Estado Islámico está arrasando con territorios que no quieren el Estado Islámico. Parte lo pueden querer, pero parte desde luego no. Tiene que quererlo, ¿eh? Sí, y muy rápido, el último punto, la idea de que el Estado va a desaparecer porque no es capaz de controlar el terrorismo. No, el terrorismo no, dije las nuevas formas de violencia. Bueno, sí, una de ellas es ejemplificado en el terrorismo. Sí, no lo sé, puede ser, pero estamos tratando temas distintos. Es decir, una cosa es el ataque a gran escala y la otra son los microataques. El terrorismo, al menos hasta donde alcanzo, o por estos actos de terrorismo, no pretenden conquistar ni establecer un monopolio sobre Occidente, pretenden desestabilizar Occidente, a lo mejor actuar como represalia, matar a la mayor cantidad de gente, pero no pretenden tomar el poder y controlar a Occidente. Eso, si lo hacen, será a través del Estado Islámico, no a través de atentados. Lo que buscan es crear una guerra civil en Francia entre los franceses, digamos, nativos y los franceses de origen musulmán. Y están provocando a ver si se pelean y alborotan. Pero que eso lo podrías tener exactamente igual sin Estado. ¿Por qué? Porque es no. ¿Por qué no? Es un conflicto étnico. Es decir, un conflicto étnico, los musulmanes vivirían en sus barrios, los otros en los suyos, no se cruzarían y ya estaba. Y si el Estado Islámico utiliza o atenta en los barrios no musulmanes para generar una tensión con respecto a los musulmanes que tienen al lado, se matarían. Un barrio privado no creo que entrara tan fácil allí. Bueno, sobre todo un barrio privado no musulmán. Aparte que el modelo que tú estás proponiendo es uno de esos modelos que a lo mejor no sea deseable, que es un modelo de absoluta segregación entre musulmanes y no musulmanes, que no tiene por qué. Habría de todo. Bueno, pues si hay de todo, en los barrios entremezclados, sí sería los barrios entremezclados verían que eso no conviene y se separarían y irían a para los otros barrios. Lo que pasa es que el sistema de Estado actual integra todo, te mete dentro del mismo Estado, sí que te mete con libertad de circulación y sin ningún tipo de control todo tipo de gente dentro. Un musulmán no es a priori un terrorista. No dije musulmán, dije terroristas. Sí, claro, pero que al fin y al cabo... Los musulmanes no son terroristas, hay musulmanes que son y otros que no son. Por eso. Entonces, ¿cómo segregas a priori? La gente tiene derecho a segregar por... Sí, pero ¿cómo diferencias? Y ellos mismos buscan la segregación. Pero ¿cómo diferencias el que es terrorista del que no lo es a priori cuando el que lo es te quiere ocultar que lo es para poder atentar contra ti? Pues por el principio de discriminación. Pero ¿cómo? Es decir, ¿yo soy un terrorista? ¿Qué? ¿Yo soy un terrorista? Al principio no. Bueno, pues, pero si yo lo fuera, yo digo que no me podrías discriminar. Si ataca una comunidad,
no se siente involucrado un Estado entero. Es que es una cuestión de escalas, que ahora tú sientes... No, Occidente es un ente abstracto. Pueden atacar, pueden decir, ataco la cultura occidental, la cultura cristiana. No creo que sea ese el objetivo. Bueno, puede ser. Podría serlo perfectamente. Podría serlo, pero pero bueno, más allá de la coyuntura actual, que podría ser un objetivo perfectamente de cualquier nuevo atacante, y eso podría tender a degenerar en un Estado, o al menos si te van a invadir y te van a ocupar militarmente, es decir, si quieren que seas el rebaño bien cercado y ellos el pastor, es decir, necesitan establecer un protectorado, un Estado que te extraiga los recursos, pues a ver cómo nos podemos defender frente a ello. Te estoy explicando, es decir, que una situación de ese estilo no sería fácil de conquistar por otro territorio. Bueno, ¿puedo proponer cambiar de tema? Sí. Vamos a otro tema. Porque ya este combate se está haciendo difícil.